Marcos capítulo 11 versos 15 al 19. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. El templo ocupaba un lugar central en la vida del pueblo de Israel. El lugar físico les daba pertenencia e identidad, pero su valor iba mucho más allá de eso. Era la representación misma de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Este era el lugar en donde Dios les había ordenado a presentar sus sacrificios en la ley, y con los cuales también ellos anunciaban y profetizaban acerca del verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. El templo era un recordatorio constante de que no podemos acercarnos a Dios por medio de nuestros propios méritos. Es necesario que exista un pago y una forma de restitución por la justicia de Dios sobre nosotros. Pero la escena que Jesús se encuentra es grotesca y grandemente ofensiva a Dios. El templo, debido a la corrupción y pecaminosidad de los líderes religiosos del tiempo, había corrompido y profanado el templo, su valor y su significado. Este ya no era un lugar de adoración y reconciliación, pero un lugar de religión vacía y sin sentido. Los líderes religiosos tenían a los vendedores y cambistas pagándoles tributo por tener sus puestos en el patio del templo, o incluso eran los dueños de estos puestos. Jesús amonesta tanto a quienes venden como a quienes compran. En este grupo no solo hay judíos, sino que peregrinos de todo el mundo que han venido a adorar a Dios. Isaías 56:7, uno de los versos que Jesús cita, nos menciona que Dios es el Dios de la creación y que todos le deben adoración. No solo judíos, sino que de todos los confines de la tierra. La promesa de Dios a Abraham no excluye a los gentiles, sino que infundía el valor a los israelitas de ser la nación que Dios usaría para bendecir a todos los pueblos de la tierra. Pero en vez de ser de bendición, habían transformado el atrio del templo en un páramo lleno de piedras de tropiezo, con sus negocios, pecado y corrupción. La segunda cita que Jesús hace la encontramos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 7, versos 4 y 7 mencionan al pueblo creyendo que por ser los elegidos de Dios ellos no estaban sujetos al castigo y juicio de Dios, al transformar el templo en una especie de talismán que según ellos los protegería de la ira de Dios mediante sus sacrificios y sus actos religiosos vacíos. Los religiosos de hoy en día no son distintos a aquellos con los que Jesús tuvo que lidiar. El espíritu del religioso sigue creyendo que es debido a sus obras y justicia que puede ser reconciliado con Dios. Sigue pensando que en su humanidad él tiene algo que ofrecer a Dios, que Dios podría tomar algo para oficiar salvación de él. Y es aquí entonces donde debemos poner atención, pues la salvación de Dios no puede ser comprada ni corrompida por las acciones de los hombres. Somos salvos por gracia por medio de la fe. No es la pseudo fidelidad de leer la Biblia, orar, dar ofrendas o diezmos grandes, de tener un lenguaje y una actitud piadosa, pero aún así estar lejos de Dios. Podemos hacer todas estas cosas y aún nuestro corazón podría estar completamente separado del corazón de Dios. Debemos recordar que un cristiano verdaderamente salvo descansa solamente en la obra redentora del Cristo de Dios, que es su vida y su justicia las que nos han sido dadas por el eterno afecto de su gracia, y que no son las cosas que nosotros hacemos las que nos han dado tal galardón. El fruto de aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo es el arrepentimiento de sus pecados. Es esta persona que ahora obedece a Dios humilde y sinceramente, que busca un corazón piadoso y no una perfección que le es imposible lograr. El mensaje de Cristo a estas personas que se resguardan detrás de sus actos religiosos produce temor en los líderes de este tiempo, pero este temor es un temor a perder su influencia sobre las personas y sus ingresos económicos. La gente que oía sus palabras, las palabras de Jesús, se impresionaba por sus enseñanzas, mientras otros buscaban matarle por perjudicar sus negocios. Para ellos triunfar significaba que Jesús perdiera, pero lo que ellos no sabían era de que estaban atrapados en la soberana voluntad del plan redentor de Dios.
Nuestra esperanza está en esto, no en los actos religiosos, no en los rituales de un templo, pero en la obra redentora de Cristo, su sacrificio de amor perfecto hecho por pecadores para salvación de todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna.